La reforma fiscal que entró en vigencia en el primer trimestre del año pasado causó mucha preocupación en el sector empresarial de nuestro país y a la vez dejó un montón de ciudadanos nicaragüenses en el desempleo esta semana. También ha causado mucho ruido el anuncio hecho la semana pasada por el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, quien mencionaba que estará revisándose en el plan 2020 de la agenda de la Asamblea Nacional una nueva reforma fiscal, lo que ha venido a causar mucha incertidumbre en el sector empresarial de nuestro país. Esta mañana nosotros vamos a presentarles una entrevista que ha realizado nuestra colega Michelle Polanco con Guillermo Jacobi, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua. Adelante con el material. Gracias, don Guillermo, por atender a esta entrevista de Acción 10 en la mañana. Quisiera iniciar preguntándole si hubo algún efecto positivo en las reformas tributarias aplicadas desde marzo del 2019. Mira, no, al contrario, el efecto que hubo en la economía nicaragüense fue negativo. Si vos te fijas, cuando nosotros estamos cerrando el año con un crecimiento negativo de aproximadamente el 6%, todavía no han salido las cifras oficiales, pero el impacto definitivamente tiene que ver muchísimo con las reformas fiscales. Nosotros hemos visto que dentro de las reformas que hubieron, tuvimos un impacto negativo, se deterioró el nivel de vida de la población por todos los incrementos en los productos de la canasta básica, servicios básicos, combustible, y eso afectó definitivamente el consumo y la calidad de vida de los nicaragüenses. ¿Cómo fue que se deterioró la economía de los nicaragüenses con estas reformas tributarias? Los diputados sandinistas han asegurado que las reformas lograron el objetivo que era el alcanzar el presupuesto nacional de la República. Sí, pero te voy a explicar. Lo que pasa es que estas reformas vienen y recaudan de los empresarios para mantener básicamente su gasto corriente. Entonces el gobierno mantiene su gasto corriente. El gobierno no despide empleados, pero obliga a que el sector privado, para hacerle frente al pago de los nuevos impuestos, tenga que disminuir sus gastos, y el sector privado se ve en obligación de recortar su personal. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo aquí es que la pérdida del empleo del sector privado es la que está financiando la estabilidad laboral de los empleados del sector público. En este sentido, si estas son reformas para esa finalidad, no es correcto, porque la finalidad no es estar financiando un gasto corriente. La finalidad de una reforma es promover el desarrollo del país, promover el desarrollo de las empresas, promover el empleo, y más bien las reformas que pasaron en el año 2019 tuvieron un efecto totalmente contrario. Si nos explica un poco cuáles son estas recomendaciones que ustedes, a través del comunicado de APEN publicado este lunes, están realizándole al gobierno de Nicaragua a propósito de que han anunciado que estarán revisando nuevamente las reformas tributarias. Mira, nosotros básicamente lo que estamos diciendo es que hay que restituir las exenciones que afectan los bienes de la canasta básica, que hay que reducir las alícuotas del pago mínimo definitivo, que hay que dejar sin efecto la reducción y eliminación de exenciones y exoneraciones que desincentivan las actividades productivas sensibles. Hay que restituir los plazos de las declaraciones de impuestos. En general, hay que eliminar todo lo que es descapitalizador de la reforma que afecta a la producción y el empleo. Y es que, mira, si esto no se hace, más bien lo que nosotros estamos viendo aquí es que el gobierno sigue manteniendo su gasto corriente a costa de generarle impuestos al sector privado. Y el sector privado tiene una capacidad para pagar impuestos, es decir, no es algo que es infinito. Simplemente ya se afectó bastante, no ha podido el sector privado recuperarse, generar nuevas inversiones debido a estos cobros que han sido tan fuertes, que nosotros en su momento hemos dicho que estos cobros han sido confiscatorios, porque básicamente tenés que hacer uso de tu patrimonio para hacerle frente a estos impuestos. Entonces lo que sucede es que eso hace que la inversión se aleje, y lo que hay que buscar es cómo traer inversión y cómo hacer que los privados de Nicaragua, la inversión nacional, también se recupere. Y todo esto tiene que desarrollarse mientras
no se haga esto, Nicaragua va a seguir hacia abajo, no va a haber un crecimiento como todos quisieran. Lo que pasa es que, si te recordás, empezaron a grabar una serie de productos que antes no tenían una aplicación del impuesto del valor agregado. Pero además de eso, también empezaron a grabar, por ejemplo, los agroquímicos con el impuesto selectivo del consumo. ¿Cómo vas a grabar un insecticida con un impuesto selectivo de consumo? Entonces, ¿qué es lo que básicamente le estás diciendo al productor? No uses insecticida, no uses herbicida, no uses nematicida. Es decir, ¿qué es lo que eso hace? Eso impacta la producción del país y la productividad del área a producir. Entonces eso hace de que definitivamente haya una reducción de la generación de nuevo siembro, y eso definitivamente va a venir a afectar a la población en general. ¿Ustedes consideran que estas medidas que se tomaron desde el año pasado son medidas que están castigando o que se están utilizando para castigar al empresario privado? Mira, definitivamente eso es el sentir del empresariado, porque aquí no son medidas que vinieron a buscar cómo fomentar el desarrollo del país, sino que fueron medidas que vinieron básicamente a mantener un aparato estatal. Es decir, en este sentido, aquí estamos todos con un problema. Entonces todos afrontemos el problema, pero no solamente le cargues al empresariado aquello que el empresariado necesita para generar más empleo, porque lo que sucede es el efecto contrario. Entonces, para mantener un aparato estatal vas a castigar al sector privado. El sector privado tiene una limitante. Es decir, y hay un argumento que dice, no, pero es que durante 10 años el sector privado empezó y estuvo bien y todo eso. Sí, claro, pero eso se invierte en plantas, en edificios, en maquinaria. No, entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Le vas a dar un pedazo de máquina? ¿O le vas a dar un repuesto? ¿Le vas a dar una pared de un edificio al gobierno? Eso no se puede, porque eso ya está invertido. Entonces, de algún lado tienen que salir la plata. ¿La economía de Nicaragua se puede sostener con estas reformas tributarias que ha realizado el gobierno en el último año? Mira, difícilmente, porque acordate de que no se está trayendo la inversión que se requiere. Es decir, vos necesitas que el país entre nuevas inversiones, pero además de eso necesitas que el inversionista nacional también invierta. También tuvimos el problema el año pasado de que no había crédito. Entonces, a pesar de que ahora ya la banca está aperturando el crédito, debido a que los gastos fiscales son tan altos, estas empresas que antes tenían capacidad de absorber un préstamo para crecer, ahora no son sujetas de crédito, porque su liquidez se les ha bajado en un porcentaje tan grande que no puede hacerle frente al pago de una deuda. ¿Es necesaria la empresa privada para el desarrollo del país? La empresa privada es el que desarrolla la economía de un país. El sector público lo que hace es que es facilitador para que la empresa privada desarrolle al país. Ahora, aquí hay que estar claro que lo que se busca es el bienestar de los nicaragüenses. Lo que se busca es que hayan oportunidades para todos. Lo que se busca es que la gente esté contenta de vivir en un país. Entonces, muchas veces cuando los economistas vienen y miden el PIB no mide si la gente está contenta. Solamente mide la actividad específica económica, pero no mide si hay prosperidad, no mide si las personas desean vivir en un país. Y ese tipo de cosas yo creo que son el tipo de medidas que nosotros deberíamos estar pensando, sino porque tenemos tantos nicaragüenses que han definido prioritaria su salida del país para efectos de ir a buscar oportunidades en otro lado, porque no hay oportunidades en Nicaragua. Si hubieran oportunidades en Nicaragua, si hubiera bienestar en Nicaragua, no tendríamos 100.000 nicaragüenses que han emigrado a Costa Rica en los últimos 18 meses. Don Guillermo, las condiciones económicas del país ya venían en deterioro antes de la crisis de abril.
Mira, antes de la crisis de abril ya se estaba sintiendo que había una reducción en el consumo, y es que acordate que también nosotros somos dependientes de precios internacionales. En el caso específico de las exportaciones, los precios internacionales de los commodities, que son las cosas que nosotros exportamos, habían venido a la baja considerablemente. Este año, en el 2019, los precios aumentaron un 8,5% aproximadamente, y eso hizo de que tuviéramos un aumento en las exportaciones, aunque nuestro volumen disminuyó casi un 2%. Entonces, estamos viendo que somos dependientes de los precios internacionales. Si los precios internacionales bajan, entonces exportamos menos. Si los precios internacionales suben, exportamos más. Ahora, el diálogo y consenso que venía sosteniendo la empresa privada y el gobierno venía deteriorándose también para darle frente a este tipo de problemática económica, o sea, para que los nicaragüenses pudieran enfrentar este tipo de adversidades. Mira, allí yo creo que sí se venía deteriorando en el sentido de que de pronto, básicamente, lo que nosotros como empresarios teníamos que hacer era pedir favores por nuestros derechos. Yo creo que uno no debe estar pidiendo favores por sus derechos. Es decir, la institucionalidad tiene que funcionar de tal forma que cada organismo del Estado pueda, en forma independiente, tomar las decisiones correspondientes para efecto de garantizar el desarrollo de las empresas y el desarrollo de los ciudadanos en general. No se puede tener una concentración de poder de tal forma de que se ralentiza la toma de decisiones que vienen a afectar el desarrollo de la economía de un país. ¿Cómo se va a solucionar todo este problema económico en el cual nos encontramos? Hay quienes dicen que para lograr una solución se debe iniciar por resolver el problema político. ¿Ustedes, los empresarios, consideran que esto es así o se podría solucionar el problema económico de manera independiente? Es que mira, el problema que tenemos económico nace de un problema político. Por lo tanto, se tiene que resolver el problema político. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué es que caemos nosotros en un problema económico y por qué estamos a la puerta de tener un problema social? Por la falta de confianza. Es decir, la crisis que tiene Nicaragua es una crisis de confianza. Y es una crisis de confianza total. No hay confianza en quienes manejan el sector público. Entonces, cuando vos no tenés esa confianza, inmediatamente reducís tu gasto, reducís tu consumo, reducís tus inversiones y proyectás en tu mente que la situación no se va a componer y por lo tanto sos muy conservador en el uso de tu dinero. Al igual que los inversionistas extranjeros, que los inversionistas vienen y dicen: en Nicaragua están cambiando las reglas del juego, cambian los impuestos de un día para otro, suben el INS de un día para otro, y hay reformas particulares que están afectando los tiempos, las entregas, las tasas. Entonces hay un montón de cosas que se están dando que crean una mayor incertidumbre. Eso suma a la crisis de confianza. Entonces lo que hay que hacer es llegar a un arreglo político que genere confianza para que la economía empiece a mejorar. ¿Este arreglo político o este acuerdo se debe de discutir sobre el tema de elecciones? Estamos hablando de reformas electorales y de planteando una fecha para elecciones. ¿Podría empezar a caminar la economía? Yo creo que eso es parte. Yo creo que hay varias cosas. Porque mira, el Estado de Derecho, la institucionalidad, la democracia representativa, son todos elementos que se tienen que estar en esto. Y también no nos podemos olvidar de la justicia. Es decir, son cosas que son importantes. Cuando estos temas se hayan discutido y se hayan llegado a acuerdo en cada uno de estos temas, entonces la situación económica puede mejorar. Eso no significa que no se pueda hablar de estos temas y obviar la parte económica. Eso significa que hay que darle prioridad a la parte política para que la parte económica pueda mejorarse. Ahora, y aquí estamos hablando, cuando hablamos de la parte económica, no estamos hablando de que el gran capital o que las grandes empresas, no, estamos hablando de todo el sector privado. Todos somos sectores privados, ustedes son sector privado.
como periodistas, es decir, todos somos privados. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que buscar? La restitución de la confianza para que haya generación de empleo, para que el que menos tiene tenga la oportunidad de trabajar. Yo creo que eso es al final lo que todos queremos, más trabajo, más oportunidades para crecer, más oportunidades para desarrollar el país, pero se tiene que restituir la confianza, y la confianza solamente se restituye tocando los temas medulares que son políticos. ¿Cómo va a actuar la empresa privada desde la Cámara de la cual usted representa para forzar un gobierno que realmente se siente a negociar o hablar acerca de estos temas que son prioridades? Mira, yo creo que el gobierno tiene que ver que sus actuaciones hasta la fecha han implicado un deterioro significativo en la confianza de la población, y ha venido eso a impactar directamente en el desarrollo económico. El gobierno tiene que recapacitar en ese sentido, porque ¿qué es lo que quiere el gobierno? El gobierno quiere el bienestar de la población, eso es lo que dicen. Bueno, pues entonces, ¿cuáles son los mecanismos para el bienestar de la población? Si nuestro propósito final es que el nicaragüense viva en prosperidad, que viva contento, que viva en desarrollo, entonces, si ese es el propósito, tenemos que pensar en ese propósito, y definitivamente no es mediante medidas coercitivas o presiones o represión que vos vas a venir a hacer que se desarrolle el país. Vos tenés que crear todo lo contrario, vos tenés que dar oportunidad, tenés que incentivar fiscalmente, tenés que generar confianza para efectos de que se restituya el problema económico, que al final el que está afectando es el que menos tiene. La empresa privada ve como medida coercitiva este tipo de reformas tributarias. Es que, mira, si estas reformas tributarias fueran positivas para generar confianza, para generar desarrollo económico, entonces definitivamente pues uno vería los mecanismos necesarios para garantizar que las empresas puedan sostener su crecimiento y mantenerse en este juego de la economía en forma definitiva. Sin embargo, cuando ves que para pagar los impuestos que te están cobrando tenés que hacer uso de tu patrimonio, definitivamente eso es una medida básicamente confiscatoria, y sí es coercitiva desde ese punto de vista. Guillermo, hay algunos especialistas en economía que consideran que estas reformas eran necesarias mucho antes de la crisis del 2018, que lamentablemente con el divorcio entre la empresa privada y el gobierno se tomaron. ¿Cree usted que estas reformas deberían de levantarse si en dado caso hay cambio en el gobierno? Es decir, el nuevo gobierno deberá eliminar esta reforma y realizar un estudio más consensuado acerca de esto. Mira, es que vamos a ver, y ahí estamos hablando del desarrollo económico de Nicaragua. ¿Qué es lo que necesita Nicaragua? Necesita desarrollarse. Nosotros estamos a los mismos niveles en términos del el producto per cápita de 1963. Es decir, tenemos un atraso desde ese punto de vista de 57 años. Costa Rica tiene una economía que es básicamente 5 veces la de Nicaragua, mayor. Honduras un par de veces mayor, y así podemos ver que todo el resto de los países de Centroamérica han venido desarrollando sus economías y generando un mayor impacto en la sociedad, en el bienestar de la sociedad. Entonces, cualquier gobierno que venga tiene que poner como prioridad el bienestar de la población y tener una visión de largo plazo, de muchos años, de cara al año 2050, por lo menos, unos 30 años en el futuro, para que independientemente qué gobierno esté mandando, que no hayan planes de gobierno,
sino que hayan planes de nación. La otra cosa que también a veces nos equivocamos los nicaragüenses es que siempre estamos pensando en elecciones para ver quién es el que nos va a gobernar y quién va a ser el próximo gobierno. Yo creo que nosotros deberíamos de estar pensando en quiénes son los que van a administrar la cosa pública. Nosotros necesitamos administradores, no necesitamos gobernantes. Es decir, tenemos que cambiar ese concepto. Ya muchos países europeos tienen ese concepto. Si no, yo te pregunto, ¿quién es el presidente de Suiza? Y no sabemos. ¿Por qué? Porque es un administrador. Sin embargo, Suiza sigue desarrollándose. ¿Por qué? Porque estos países tomaron la decisión de hacer planes de nación de largo plazo, al igual que muchos países asiáticos que tomaron la decisión de desarrollar sus economías a largo plazo. Entonces, independientemente de qué gobierno llega, la economía sigue un solo camino, porque todos están pensando en una causa justa, que es el bienestar de la población, y nunca salirse de esa causa. Entonces, cualquier medida económica tiene que pasar por la pregunta, ¿esta medida económica beneficia a la población, sí o no? Y si no beneficia a la población, y si beneficia particularmente al gobierno, o beneficia particularmente a un grupo específico económico, esa no es una buena decisión. Ya para finalizar, ¿ustedes estarían asistiendo a las consultas que se hagan respecto a estas reformas tributarias o a estas posibles reformas tributarias que estarían discutiéndose en la Asamblea Nacional? Mira, creemos, al menos, y esto no lo puedo hablar en términos de todas las cámaras, ¿verdad? Pero es importante de que haya un arreglo político para poder empezar a arreglarse la parte económica, porque vos no vas, a ver, con decretos y medidas económicas no vas a arreglar la falta de confianza que hay en Nicaragua. Entonces, a veces, pues sí, hay algunas empresas y algunas cámaras que pueden atender las consultas. Sin embargo, mi pregunta es, ¿eso va a arreglar el problema de confianza? Eso va a restituir la confianza en el inversionista, eso va a restituir la confianza en el consumidor. Y esas son las preguntas. Entonces yo creo que lo primero es, si se ve de que hay un camino claro y específico para arreglar la parte política, entonces yo creo que se puede ver la parte económica, pero no podemos nosotros obviar de que hay presos políticos, no podemos nosotros obviar de que aún existe la represión. Es decir, porque eso es lo que en realidad está afectando la credibilidad del país y la confianza de quienes tienen el manejo de la parte económica, que es el sector privado en este caso. Bueno, veíamos la entrevista que realizó nuestra colega Michelle Polanco a Guillermo Jacobi, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, expresando su preocupación, esto por el anuncio hecho la semana pasada por la Asamblea Nacional, donde se dice de que habrá una nueva reforma tributaria. Nicaragua en estos momentos está ubicada entre los 5 países de Latinoamérica con una de las inflaciones más altas, además es el segundo país de Latinoamérica más pobre y también a raíz de la crisis en nuestro país se ha dejado de percibir al menos $1.000 millones en cuanto a la inversión extranjera. Vamos a ahondar sobre este tema y damos la bienvenida a nuestros invitados, los economistas Luis Núñez y Luis Murillo, con quienes estamos esta mañana. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Gracias, Will. Bueno, ¿qué les pareció la entrevista que daba Guillermo Jacobi con respecto a este anuncio de reforma tributaria para este año 2020? Bueno, en el caso de Guillermo Jacobi me parece mesurado algunos elementos, pero en otros no tanto. Por ejemplo, el dato del PIB per cápita que habíamos retrocedido a 1963 creo que no es correcto, porque prácticamente Nicaragua antes de la crisis había franqueado los $2.000, un poco más de $2.000 de PIB per cápita, y si bien es cierto, ahora está más o menos en 1830, hemos retrocedido cerca de unos 7 u 8 años en PIB per cápita, es decir, todavía estamos a tiempo, si llegamos a un acuerdo, a un consenso, de recuperar parte de lo que hemos perdido de más de $1.000 millones en cuanto a crecimiento económico. Hay algunos elementos que a mí
me generan desconfianza. Por ejemplo, yo les diría, bueno, realmente los empresarios han establecido una política de reinversión de todas las ganancias y todos los subsidios que tuvieron durante más de 10 años, y prácticamente ellos están preparados para poder, digamos, desarrollar un proceso tecnológico. Porque yo tengo, digamos, una idea que es bastante dura. Yo creo que aquí, por ejemplo, los Pela o el grupo Pela es empresario en cualquier parte del mundo menos en Nicaragua. Y te voy a decir, digamos, por qué. Cuando uno habla de un empresario, un agente económico que maneja recursos, factores de producción y genera riqueza. Sin embargo, en este país, el ingenio San Antonio y el resto de ingenios no puede funcionar si no es con un subsidio de más de 80 millones de dólares anuales. Yo recuerdo que cuando el periodo de Doña Violeta, ese grupo presionó para elevar el impuesto de internación, por ejemplo, de los vehículos usados porque les estaban afectando. Ante lo cual yo creo que el empresariado debería de ser más consciente, y en el periodo en que muchos economistas le dijimos de que deberían de contribuir y hacerse una reforma tributaria, se hicieron los sordos, se hicieron los ciegos, se hicieron los mudos, y hasta ahora que están sintiendo, ¿verdad?, el rompimiento del pacto con el gobierno, están dando, digamos, su voz. Ahora, esa reforma, decía el presidente de la Asamblea Nacional, está orientada a las exenciones y exoneraciones. Sí, mira, ha habido mucha especulación alrededor de estas reformas, andan circulando, bueno, yo por lo menos tengo una propuesta que anda circulando de reforma. Resumida, lo que están haciendo es, todo el mundo va a pagar impuestos, ¿ya? Y eso me parece que más que todo, esta sería, ya esto, a mi criterio, es una reforma depredatoria, realmente sacar dinero de donde no hay. Y me llama la atención realmente lo que mencionaba también Luis, en el sentido de las exoneraciones no las comienza este gobierno, es decir, tenemos ya prácticamente 30 años de estar subsidiando al sector privado. Si nosotros nos atenemos, y viendo, por ejemplo, en las experiencias en las negociaciones de los tratados de libre comercio, Nicaragua es un país que llega siempre con una fuerte cantidad de subsidios, y nosotros llegamos exigiendo que todo el mundo quite los subsidios. ¿Debe acabar eso? Yo pienso que tiene que hacerse una reducción. Los subsidios, la lógica, se suponía que te daban un periodo para que vos desarrollaras con ese dinero, con el cual no vas a pagar, desarrolles tu empresa. El problema es que aquí se hicieron ya permanente. Y cada vez y cuando la ley se tiene que estar reformando para decir, bueno, el subsidio que se vencía hoy lo vamos a dejar para 1 año, 2 años, 3 años. Creo que don Enrique lo dejó a 3 años, ¿verdad? Entonces, eso no permite que nosotros realmente seamos un país también competitivo, porque estamos acomodados. Entonces, una de las cosas que yo no comparto, y en eso después de muchos años de estudiar el sector, o sea, aquí el sector no ha perdido competitividad, porque nunca ha sido competitivo. O sea, nuestro sector agropecuario no es competitivo. Aquí nosotros tenemos rendimientos, tenemos competitividad, tenemos eficiencia bajísima. Nuestra agroindustria, si nosotros revisamos, por ejemplo, el Plan Nacional de Agroindustria, lo que nos están diciendo es una agroindustria de miseria. Es decir, no te está planteando verdaderas estrategias de desarrollo agroindustrial, por ejemplo, como el caso de Chile, Argentina, Italia, con su sector cuero. Es decir, no estamos desarrollando. Entonces viene este tipo de reformas que lo único que van buscando siempre es sacar dinero en lugar de promover la eficiencia. Creo que aquí vamos de mal en peor. Entonces me llama la atención la posición de los empresarios, porque realmente no es una posición contundente con respecto a todo este gran problema, porque ellos se están viendo afectados. El año pasado salieron empresas ya importantes del mercado, o redujeron operaciones o están sacando gente. Lo que decía Jacobi es cierto, se está sacando mucha gente está saliendo mucha gente del desempleo. Hay entre 80 y 100 mil personas que se han ido del país y no están bien. Yo no sé, sería tal vez aventurado hablar de cuánto aportan, por ejemplo, en cuanto a remesas, pero yo creo que es bajo, porque realmente se tuvieron que ir por problemas políticos. O sea, salieron corriendo y entonces están sobreviviendo. Entonces, en todo este panorama se insertan estas reformas que no están ayudando en nada. Solo están obteniendo, es decir, se está sacando la leche de una vaca a la que no estás alimentando.
no le estás dando nada. Y precisamente este tipo de reformas vienen en un momento donde nuestro país ha tenido una caída económica, lo cual han dicho otros colegas suyos de que no es conveniente o indicado a hacer este tipo de medidas por efectivamente que Nicaragua está cayendo económicamente, y también está proyectado para este año una tercera caída económica a raíz de la crisis del estallido social de abril del 2018. Sí, incluso yo creo que habría que pensar en reforma fiscal y no únicamente reforma tributaria. ¿Por qué? Porque principalmente la política fiscal tiene tres grandes, ¿verdad? Trípode, un trípode con tres patas. Está en la parte de los impuestos, ¿verdad? Está la parte de las tasas y contribuciones, y está la parte de los subsidios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros nos estamos enfocando únicamente en la parte de impuestos y subsidios, pero también en las tasas de contribuciones, y los que tienen moto prácticamente y los que tienen carro o vehículo están siendo, digamos, expoliados, y eso está afectando, digamos, a la familia. Yo siempre he dicho de que una reforma tributaria en este momento es contraproducente, y habría, digamos, que pensar cómo algunos países en el peor momento posible, en vez de hacer políticas de carácter contractiva, han hecho políticas de carácter expansiva. Y otro elemento que creo que es importante, a ver, la economía es una orquesta y se maneja con un sinnúmero de elementos: política fiscal, política monetaria, política tributaria, y tú no te puedes concentrar únicamente en la política fiscal descuidando los otros factores. Ahora, el ministro de Hacienda y Crédito Público decía la semana pasada de que es lo contrario, estas reformas fiscales no vienen a golpear el bolsillo de los nicaragüenses. Mira, es interesante, solo quiero retomar una parte de lo que decía Luis, porque cuando llegó al gobierno don Enrique Bolaños, yo le pregunté precisamente a su ministro de Hacienda en ese entonces, que si lo que iban a hacer era una reforma meramente tributaria o si se estaba planteando una reforma fiscal. Y realmente él me dijo que no, pues, era una nueva reforma tributaria. Es decir, el problema de la reforma fiscal realmente es un problema de fondo. Es decir, nosotros tenemos que entrarle, son temas que están quedando ahí. Nosotros hablamos de reforma fiscal, o sea, como que si fuera lo mismo, reforma fiscal, reforma tributaria. Entonces, ya nos hemos acostumbrado en el lenguaje, ya lo hemos, pero realmente va mucho más allá de eso, que hay que entrarle a muchos temas que son muy importantes. Ahora, lo que decía el ministro de Hacienda, mira, yo creo que aquí basta salir a la calle con una grabadora y preguntarle a la gente si está afectando o no está afectando el nivel de los bolsillos. Aquí creo que lo que digamos nosotros aquí está de más. Es la gente la que lo está sintiendo en la calle, nosotros ya como ciudadanos, como persona, y el que nos está viendo es el que lo está sintiendo. Por ejemplo, los costos de la energía se han disparado, se han revaluado incluso los costos de las propiedades. El IVA se ha disparado en todo el país porque hay una política en eso. La policía anda multando a todo el mundo, es decir, porque te cruzaste 1 milímetro de la raya blanca. Los costos de muchos servicios, los servicios, por ejemplo, en el Estado se han incrementado. Los costos el precio de la canasta básica también en el mercado nosotros lo vemos. Es decir, que venga y me diga que esto no está afectando el bolsillo de los nicaragüenses. Obviamente lo estamos haciendo desde un aire acondicionado tranquilo, con un buen salario. Es fácil decirlo, pero nosotros lo estamos viendo y se percibe. Por ejemplo, los periodistas andan en la calle, hablan con la gente y la gente lo sabe. Sube la gasolina sin ninguna justificación. Se elevan los impuesos, por ejemplo, las tasas tributarias. Es decir, hay uno que vengamos y decir, bueno, si esto no, la población no sufrió el deterioro, creo que está de más. Y hay una situación bastante dramática, y es el hecho de que muchas personas están endeudadas, perdiendo sus vehículos, perdiendo sus viviendas. Otro tema. Incluso presentábamos en el noticiero nosotros el hecho de un ciudadano que expresaba a su esposa de que incluso le dio un derrame, pues está a punto de perder su propiedad, ha tratado de hacer algún tipo de arreglo y no son escuchados, y es algo que han planteado, incluso la misma población lo manda a decir a través de los audios cuando se sientan opositores aquí, que qué están haciendo para que los bancos también traten de considerar a estas personas que tienen sumas enormes de deudas y están a punto de quedarse en sus bienes. Bueno, prácticamente ese es el polo opuesto a lo que estamos planteando ahorita, porque ahorita estamos hablando de política fiscal, ¿verdad? Eso está en el área de la política monetaria y se ha generado, digamos, por una mala administración y una mala regulación de parte del Estado y una oportunidad que ha captado el sector privado. Por ejemplo, en este país
Yo recuerdo que cuando se nacionalizó la banca estuvieron más de 12 bancos, y en el año 2003, cuando hubo una primera crisis financiera, se redujeron a 7, pero las microfinancieras mueven mucho dinero y prácticamente solo en periodos de crisis le dan, digamos, algún tipo de respiro. Pero yo siempre he dicho de que un banco o un sistema financiero como el que tuvimos en la década de los 40, 50, 60 e inicio del año 70 es el adecuado. ¿Por qué? Porque habían dos cosas. Uno, un sistema financiero especializado, ¿verdad? Y dos, un crédito, sobre todo de carácter integral, porque te daba, por ejemplo, el Banades, el crédito, pero te daba asistencia técnica y te ayudaba a la comercialización. Prácticamente acá se ha manejado la política monetaria y la política fiscal solamente en reformas tributarias y en la parte de la política monetaria, tasa de interés, ¿verdad? Y encaje legal. Ahora, ayer presentaba una encuesta la firma MIR y consideraba pues los resultados que más del 90% de la población está de acuerdo de que regrese ese diálogo y consenso que existió en su momento entre el gobierno y el sector privado. Estamos hablando específicamente del COSEP. Mira, esos ya son temas de política realmente. Mira, MIR, pues, obviamente, alguna gente decía de que los rangos que establecían para las consultas era entre el 60 y el 100%, cuánto usted... O sea, obviamente, no quiero entrar a cuestionar realmente este tipo de encuesta o este tipo de encuestadora, pero ya es un hecho que no es probable, no es viable de que se dé nuevamente ese diálogo de consenso. No, mira, lo que aquí es viable es resolver el problema político. Este tema del consenso fue algo típico, realmente, no sé si en la historia de Nicaragua, o sea, los empresarios se amarraron, por decirlo de ese en buen nicaragüense, hicieron un acuerdo, un pacto con el gobierno, incluso en algún momento decían de que hasta hacían las leyes ellos, ¿verdad? O sea, fue tanto el involucramiento que, por ejemplo, yo he escuchado que a veces llama gente televidente o algunos programas diciendo, ¿y por qué el COSEP no hace esta ley? ¿Por qué el COSEP no hace esta otra ley? Digo, o sea, fue tanto el involucramiento que la gente cree que ellos, no les decía que hay una asamblea, ellos hacían su cabildeo, etcétera. Pero es decir, ese modelo creo que ya no es viable. No es viable porque la empresa privada es una cosa, los consumidores y la ciudadanía es otra cosa, el Estado es otra cosa. Y todos tenemos que funcionar en armonía, pero no, es decir, de la forma como como se estaba haciendo. Pero bueno, aquí lo que cabe realmente es el modelo de resolver este problema. Lo que dice toda la población, resolvamos este problema político que es lo que nos tiene trabado. Ahora, la relación de los empresarios con el gobierno va a ser un asunto de su propia estrategia con respecto a cómo manejarse. Lo hicieron con doña Violeta, lo hicieron con Somoza, lo han hecho con todos los gobiernos. ¿Ya? Entonces, eso es un asunto que ellos tienen que manejar. Pero ¿qué sucedería si esto continúa así, esa mala relación, y si los empresarios están considerando de que las políticas implementadas por el gobierno vienen a ser como a manera de castigo por no estar apoyando el modelo económico que una vez sí lo aprobaron efectivamente? Bueno, en primer lugar yo creo que la solución tarde o temprano va a ser un acuerdo, un diálogo, ¿verdad? Y una alianza que de una u otra manera se va a llevar. Lo que sí esta crisis nos ha dejado una lección, y es el hecho de que ya los actores no pueden ser los mismos, porque prácticamente el gobierno, no estoy hablando del Estado, sino el gobierno, el sector privado de la gran empresa y los sindicatos han generado una colusión que han afectado a este país. Entonces, en este nuevo diálogo yo creo que deberemos de hacer dos cosas. Uno, incluir a la mayor parte de actores económicos, y ahí está la verdadera micro, mediana y pequeña empresa, ¿verdad?, que es la que sostiene este país. Y en segundo lugar, en un diálogo, tener una mesa de técnicos que prácticamente avalen las decisiones. ¿Por qué? Porque en la parte política tú puedes llegar, digamos, a un tipo de acuerdo, pero ya en la parte técnica no puedes generar. Voy a poner, digamos, solamente un ejemplo. Yo recuerdo de que en la última, a mediados del gobierno de doña Violeta, el IVA era del 12%, ¿verdad? Y entonces hubo una sonada ahí. Y se planteó por el ministro de la presidencia, el señor Antonio Lacayo, de que la cooperación internacional iba a retroceder y que por una cuestión transitoria iba a elevar, ¿verdad?, para provisionar, ¿verdad?, el gasto del Estado del 12 al 15% del IVA.
pasó la sonada, llegaron a un acuerdo y se les olvidó, digamos, regresar. Y ahora, en esta nueva reforma, están presionando casi a un 20%. Y dicho sea de paso, hay que tener mucho cuidado porque anda circulando algunas versiones de reforma tributaria no oficiales, que no son oficiales. Hay que tener, yo creo que sí, hay algunos elementos que van por esa vía. El impuesto de valor agregado al 20%, la contribución de las ganancias, la dieta, pero yo creo que hay que esperar cuál es la versión y hay que exigirla prácticamente. Ahora, ¿qué sucede de que si se implementa esta otra reforma fiscal este año y si lleva el mismo fin recaudatorio, qué implicaría para los nicaragüenses, teniendo en cuenta que los empresarios han señalado de que a raíz de esa reforma del año pasado dejó el cierre de algunas empresas y también desempleo de varios nicaragüenses? Mira, la reforma del año pasado fue una reforma fuerte, realmente. Es decir, nosotros lo vemos de dónde salieron 7.700 millones de Córdoba. O sea, eso fue quizás el último esfuerzo. Entonces, una nueva reforma de este tipo yo creo que ya va a ser el punto final de muchas cosas. Es decir, aquí la economía ya no está para esto. Es decir, no está para... El problema es que el gobierno anda buscando dinero desesperadamente para mantener todo su aparato estatal, para mantener toda la burocracia. No piensa, por ejemplo, en cuanto a cómo hacer para reducir los costos, reducir gastos. Pero esto lo hace porque la comunidad internacional prácticamente le está diciendo que no hay desembolso. Claro, por eso mismo, es decir, en su búsqueda de dinero, es decir, este año es un año crítico. Si yo te fijas, en la última reforma del presupuesto hay una serie de proyectos que se cancelaron porque la comunidad internacional no desembolsó el dinero. Dicen que por problemas técnicos, por burocracia, pero lo cierto es que no vino ese dinero. O sea, mucho de ese dinero no entró. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Reacomodar gastos y comenzar a pagar, por ejemplo, gastos gastos que era gasto de capital, lo cubren como gasto de capital, pero era para pagar deuda. Pagarle deudas al que le está construyendo una carretera, al que le está haciendo esto. Es decir, era para pagar deuda, prácticamente era un gasto de capital corriente. No sé si la palabra técnicamente sea correcta, pues, pero sí, realmente eso fue si vos revisas bien la propuesta, la última reforma del año pasado, la mayoría es para pagar. Pero bueno, ese es el gran problema, el gran dilema que tiene ahora. Ahora, hay un montón de cosas que están en el ambiente. Primero, hay sanciones que están pendientes. Y llamados a más sanciones. Tenemos revisión de tratados, que eso es devastador para la empresa privada. O sea, que te digan, vamos a revisar el tratado, solo con eso ya te están haciendo daño. Con solo que te digan, mira, vamos a revisar el CAFTA. Ya la inversión extranjera dice, un alto, ya que ya no, eso ya son señales, porque no lo estamos diciendo aquí, lo está diciendo los administradores de ese tratado. No sé si quería complementar algo para así darle pase a audios que han enviado nuestros amigos televidentes. Bueno, un poco ampliando lo que ha planteado Luis, yo creo que hay dos cosas que son importantes. Uno, la parte comercial estamos bastante débil y una revisión a estos tratados, el TLC y el acuerdo de asociación, sería devastador. Y un segundo elemento es de que esta reforma tributaria es de carácter recaudatorio y no está abonando, digamos, a una recuperación. Y pongo, digamos, un ejemplo. Normalmente toda economía tiene que generar valor agregado. Es decir, no es lo mismo cuando te venden el queso en la acera de la calle que cuando te lo venden en el súper, ¿verdad? Te dan seguridad, te dan aire acondicionado y por eso de una u otra manera vos pagas el 15%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vos estás castigando, aumentando el impuesto de valor agregado y no tenés una política industrial, ante lo cual estás en este caso condenando a la economía tecnológicamente a la era de la carreta o a la era de piedra. Ok, ahora sí vamos a darle pase a audios que han enviado nuestros amigos televidentes. Muy buenos días, le escuchamos. Para los que hablan mucho de economía, antes que todo, buenos días en el Canal 10. Primero tienen que trabajar para que después hablen de economía, porque escuchando todos los días yo ahí, toda esa gente que llega a hablar de economía, de política, y ni son políticos porque no tienen arrastres políticos, ni son economistas porque no trabajan. Para tener economía en este país tienes que trabajar. Ahí la mayoría de gente que llega a hablar no vive de expenso a los que le donan los organismos no gubernamentales, los ONG. Y por eso es que ellos viven hablando y hablando de economía, pero
En la realidad ellos no saben qué cosa es economía, porque ellos nunca han trabajado, ellos han vivido inventando todo el tiempo aquí en Nicaragua para que les vayan regalando unos cuantos centavos los gringos. Aquí todo el mundo, esos que llegan, esos viejitos chorocos que llegan ahí a estar hablando de economía, ellos no saben lo que es trabajar, ellos han vivido expensias, las herencias de sus padres y todas las cosas que le regala a su familia. Gracias. Les repetimos a nuestros amigos televidentes que siempre tengan el debido respeto por nuestros invitados. Aquí todos pueden participar, pero siempre utilizando un lenguaje educado y también de manera breve. Así que vamos a continuar escuchando los siguientes audios. Buenos días, Canal 10. Buenos días, señor Murillo. Buenos días, teleaudiencia. ¿Por qué ante toda esta situación los señores diputados no desisten de sus exoneraciones? Ellos tienen libres para carros, libres para el aeropuerto, toda esa sanganada que ellos tienen, que empiecen por ahí antes de seguir exprimiendo al pueblo. Gracias. Siguiente audio. ¿Cómo podemos competir nosotros, verdad, como empresarios, con empresas que en los Estados Unidos o fuera, que tienen dinero más barato, combustible más barato, energía más barata, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo explica eso? Pues ¿cómo es que no hemos beneficiado tanto? El mismo Tratado de Libre Comercio es una amenaza a la base más importante de la economía de este país, que aquí todo el mundo se olvida que somos agrícola, es una economía agrícola y ganadera. Siguiente audio. Buenos días, Canal 10. El pueblo nicaragüense ya conoce todo lo que está pasando aquí. Los que están dentro, los que están fuera, las organizaciones internacionales. Solo el gobierno y personas pues que están a favor del gobierno son los que dicen que todo está normal. La pregunta es esta: ¿cómo hacemos los nicaragüenses para parar a este gobierno que está maltratando al pueblo nicaragüense? Muchas gracias, buen día. El primero de los amigos televidentes decía que muchos economistas vienen aquí a hablar de la situación, pero primero hay que trabajar. Pero hay que recordar que la misma encuesta que decía de que Nicaragua en estos momentos tiene el mejor presidente desde de la historia de Nicaragua, también esa misma encuesta revelaba que hay un 34% de la población nicaragüense que está desempleada y el 55% que dice estar mal económicamente. Ahí está claro. Es decir, aquí la verdad es que, miren, insisto, pues ahorita el ambiente está tan denso que te digo, este tipo de encuestas es la única, ¿ya? Y siempre ha salido, pues siempre ha sido una encuesta que dice, bueno, que el gobierno, los niveles de popularidad del gobierno están por las nubes, está alto. Creo que el punto no es propiamente eso, el punto es lo que la gente realmente está sintiendo y lo que dicen los mismos indicadores oficiales. Y vamos a unir el último de los audios que decía que aquí solamente las personas que están a favor del gobierno perciben de que hay un ambiente de normalidad y que económicamente estamos estables. Por eso, es decir, todo esto cae en el rango ya de la política. Es decir, cómo manipulas una encuesta, cómo haces, a dónde vas a entrevistar a la gente, cuál es tu interpretación de la encuesta, pero lo cierto es que aquí hay datos que son con los que nosotros debemos de trabajar. Como te decía, el nivel de desempleo reconocido, hasta donde lo reconoció el gobierno, se ha disparado. El nivel de empleo informal se ha disparado. La pobreza se ha elevado. Y eso estamos hablando de hace más o menos un año, creo yo, ¿verdad? Son datos de hace un año. Claro. O sea, no son datos de ahorita. ¿Verdad? Que el nivel de deterioro, o sea, hablando con cifras oficiales, o sea, el deterioro económico del país, económico y social del país es considerable. Decía Néstor Avendaño en una entrevista este fin de semana de que Nicaragua ha retrocedido aproximadamente 9 años a raíz de esta crisis. Sí, claro, ya el Banco Mundial estableció un estudio y prácticamente si nosotros no resolvemos este problema, posiblemente vayamos a retroceder 1 o 2 décadas, porque la competitividad del mundo sigue avanzando. Imagínate que a nosotros nos dejen fuera dentro de estos tratados de libre comercio. Hay algún vendedor que va a tomar nuestro lugar
y prácticamente nosotros no vamos a tener. Y quiero aprovechar para responderle a uno de los de las personas que llamó. A ver, en el caso de Nicaragua, si bien es cierto, nosotros somos un país agroexportador, a nivel internacional ya los sistemas de producción y los sistemas de comercialización son de cadenas de valor. Es decir, nosotros no vamos a esperar a hacer computadoras, carros, pero de una u otra manera tenemos que buscar un proceso, ser competitivos y encadenarnos a las cadenas productivas. Lo que no podemos seguir es politiqueando y deteriorando la situación económica del país. Mira, es interesante esto, cuando se estaban dando las discusiones sobre el Tratado de Libre Comercio, decía algunos cálculos. Por ejemplo, el sustituto del maíz amarillo es el sorgo. Por ejemplo, Estados Unidos, Argentina, tenían niveles de producción o de productividad de alrededor de 220 quintales por manzana de maíz. En cambio aquí nosotros andamos por los 20, 26 quintales, o sea, nosotros estamos totalmente rezagados, Estados Unidos igual. Entonces decimos, no, es que la tecnología, bueno, entonces está bien, entonces tecnifiquemos, también mejoremos nosotros. Nosotros, es decir, lo que decía Luis es totalmente cierto, estamos rezagados tecnológicamente. Nosotros tenemos que buscar cuál es nuestra fortaleza. ¿Podemos entrar al mundo de la tecnología en computación y en la era digital? Bueno, no se puede, pero sí podemos entrar con fuerza como un país, por ejemplo, agroindustrial. ¿Qué es lo que no se está haciendo? Insisto, el programa programa agroindustrial de Nicaragua, o sea, lo que nos está recetando es mantener prácticamente agarrar mangos y meterlos en una bolsa. O sea, no estamos pensando con lógica productiva y competitiva. Y ese es uno de los grandes problemas. Sí, yo quiero retomar algo y a propósito del milagro latinoamericano que ha tenido problemas Chile. Sí. Chile estaba en una situación bastante paupérrima en el año de 1973 y Chile hizo dos cosas fundamentales. Uno, modificó su política económica, que fue muy neoliberal en su momento. Claro. Hizo una evaluación del potencial endógeno, qué es lo que ellos podían producir, e investigó a nivel internacional qué es lo que le estaban comprando. Y comenzó en este caso con una política agroindustrial y luego fue transitando, ¿verdad?, a niveles tecnológicos, pero con una política económica sólida, industrialización, cadenas productivas, tratados de libre comercio, que es lo que nosotros no hemos hecho. Chile, sí, al igual que Nicaragua, tuvo una dictadura bastante fuerte. Llegaron a un acuerdo, se pusieron de acuerdo, buscaron recursos y fueron competitivos. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Ok, no sé si cabe todavía pues responder la pregunta del otro televidente que decía que por qué los diputados no desisten de las exoneraciones, y a la vez también si podemos ir cerrando con las conclusiones, claro, con respecto al hecho de que el resto de países centroamericanos han tenido un crecimiento y Nicaragua está estancado. El único. Esto, como lo han dicho pues los mismos empresarios, y lo revelan algunos organismos que miden pues la economía a nivel latinoamericano. A nivel latinoamericano creo que solo Nicaragua, Venezuela, Argentina, Haití son los únicos que van a tener crecimiento negativo este año, ¿verdad? Ahora, en cuanto a eso de los diputados, es lo que ya habíamos mencionado, es decir, el Estado también tiene que buscar cómo reducir todo lo que en algún momento se llamaba la grasa del Estado, es decir, todos los gastos, o sea, reducir gastos y comenzar a ajustarse. El problema es que, por ejemplo, la vicepresidenta en un momento dijo, nosotros no hemos despedido a nadie, y entonces este es el costo de no despedir a nadie o no hacer los ajustes, está bien, no despidamos gente, pero comencemos a reducir los gastos. A ver, yo soy del criterio de que nosotros no vamos a resolver el problema, ¿verdad?, quitándole las exoneraciones a los diputados o la dieta, digamos, a los presidentes y vicepresidentes, porque eso es una pequeña parte. Yo lo que creo que hay que meter medidas más estructurales, modificar el sistema tributario y buscar cómo hacer eficiente el aparato estatal. ¿Cómo es posible que el Seguro Social antes del año 2006 tuviera menos de 2.500 trabajadores y ahora se dobla, más de 5.000 y más del 40% ganando más de 20.000 córdobas? Okay. Son los cargos ejecutivos, son los que están realmente por ahí donde se está yendo todo el gasto del seguro. Muchísimas gracias, Luis Núñez y Luis Murillo, ambos economistas que nos han acompañado esta mañana. De esta manera nos vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más.